Estar aquí esta noche. Vamos a grabar este programa para luego compartirlo con aquellas personas que no han podido estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Sandra Patricia Fernández. Este es un club de lectura especial dirigido por el colectivo Mentes en Movimiento, de la cual yo soy cofundadora, y nuestros invitados de hoy también hacen parte de la comunidad del colectivo Mentes en Movimiento. Como para ambientarlos un poquito antes de que comencemos con nuestra primera invitada, quiero comentarles que el colectivo Mentes en Movimiento ha sido creado a partir de un sueño de 3 escritores que quisimos compartir nuestras letras con el mundo, pero no a nivel individual, sino haciendo un trabajo en equipo fuerte que pueda impactar la vida de otros escritores y también las comunidades para llevar cultura y conocimiento a diferentes lugares. El colectivo Mentes en Movimiento inicia con 3 personas, pero en este momento somos un grupo muy lindo, un grupo muy especial. Ya vamos en 2 escritores conectados con la comunidad del colectivo Mentes en Movimiento, y es un placer para nosotros tener estos espacios, este club de lectura dedicado a resaltar a nuestros escritores colombianos, en este caso caleños, estos escritores que ponen su alma en cada letra que trabajan y que escriben, y que al igual que yo, que también soy escritora de este grupo, soñamos con impactar con nuestra voz a otras personas. Vamos a comenzar inicialmente con una maravillosa invitada que tenemos hoy. Se llama Natalie Muñoz. Como les decía, ella es, bueno, ya les voy a contar qué es ella, pero primero que todo es un miembro importante de esta comunidad del colectivo Mentes en Movimiento, y queremos tener inicialmente con ella una charla muy especial donde nos va a compartir algo de su vida y también de su lectura, del tema de por qué escribe, y algunas apartes de lectura de uno de sus libros, que tiene varios. Bueno, vamos a comenzar con Natalie. Primero que todo, un saludo, bienvenida a este espacio tan especial, a este colectivo y a este club de lectura tan maravilloso que estamos implementando a nivel virtual para conectarnos con el mundo y no solo limitarnos a una parte regional, sino abrirnos a la comunidad que se quiera enamorar de los libros como estamos nosotros. Bueno, Natalie, buenas noches. Nos encantaría darte un saludo y que, bueno, que te presentaras un poco así a nivel general. Gracias. No, pues gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poderlos acompañar. Pues bueno, yo escribo desde que tenía 13 años y llegué al colectivo, yo creo que porque todo se dio para que así fuera, como que uno llega a los lugares en el momento indicado. Y ha sido muy chévere porque ustedes como colectivo pues ya han posicionado muchas cosas, se han logrado muchas cosas, lo cual admiro muchísimo porque no es fácil en el mundo cultural. Yo soy profesora, a eso me dedico, soy profesora de cocina, de comunicación, de mercadeo, de varias cosas. He escrito en este momento, tengo publicados 3 libros, uno de poesía erótica, otro de poesía, uno de cocina, y saqué unos audiopoemas. Pero he estado en el tema de redacción y corrección de estilo, yo creo que más o menos desde que tenía unos 20 años, o sea que ya como más de 20 años porque voy a cumplir 42 años. Eso pues como a grandes rasgos de mí. Soy mamá. Bueno, creo que estás dando unas actividades muy importantes para compartir hoy, pero nos gustaría saber un poquito quién es Natalie, la mujer. O sea, para que vamos como haciendo una introducción a que detrás de los libros y detrás de los escritos hay unos seres humanos muy valiosos que tienen mucho por compartir. ¿Quién es esa Natalie Muñoz que sueña, que vibra, con qué cosas se emociona, qué cosas la motivan en la vida?
para ir llegando poco a poco ya a centrarnos en el tema cultural? Pues bueno, Natalia es una persona que se mueve mucho, ¿no? Soy muy inquieta, entonces tengo que hacer muchas cosas y no hago las cosas que hace todo el mundo. Entonces, por ejemplo, yo no veo televisión desde nunca. O sea, ese nunca ha sido un hábito. Me gusta el cine, sí, pero no la televisión, entonces no está dentro de mis hábitos. Siempre tengo que estar haciendo cosas. Fui deportista de alto rendimiento. Me gusta la cultura en todas sus manifestaciones, el teatro, la música, leer, escribir, acudir a lugares donde pueda conocer otras personas con esos intereses. Entonces me gusta ir a los cafés, tomarme los cafés, ir a un lugar a comerme algo chévere. Eso es como la manera como pasa mi vida, pero sobre todo yo creo que los que escribimos tenemos historias que contar, pero también necesitamos como sacar eso que está allí. ¿Sí? La escritura para mí es una manera como de sanar, de decir las cosas que no puedo decir de otra manera. Bueno, mire qué lindo. Ahí estás explicando, digamos, de alguna manera como el objetivo que tenemos nosotros en el colectivo, porque todos tenemos una cantidad de conocimientos y de información desde diferentes aspectos de la vida o conocimientos, y sin embargo, el sueño de todo el mundo es poder plasmar todo ese conocimiento en un papel. Y bueno, también hoy en día a nivel virtual, pero el libro no lo supera nada todavía, a pesar de tanta tecnología. Cuéntanos un poquito cómo empezaste a escribir, o sea, empezó de niña, empezó de adulta, ¿qué te motivó a empezar a escribir? Yo estaba en octavo en el colegio, en octavo de bachillerato, y mi profesor de español y literatura, Luis Alfonso Ochoa, que murió el año pasado, él leyó uno de los nocturnos de José Asunción Silva y lo leyó con tanta pasión y con tanta emoción que yo me enamoré desde ese momento de la poesía y desde entonces me volví una gran consumidora de poesía y empecé a escribir poesía. Yo jugaba tenis y fui deportista de alto rendimiento en tenis y en los torneos escribía, tenía cuadernos y escribía mientras esperaba los partidos y a todo el mundo le decía que yo iba a sacar un libro de poesía. Entonces ahí empezó la pasión y pues ya uno empieza como a conocer autores, entonces empieza a descubrir qué le gusta. Por ahí llegaron los poetas malditos, por ahí llegaron los nadaístas, una Pizarnik, pero sin duda hoy que me guste mucho Sabines, que no pasa como de, no me canso como de parafrasearlo y demás, aunque pues poesía buena hay muchísima y de muchos poetas. O sea, que lo que más te llamó la atención y lo que más te introdujo en este tema de las letras fue la poesía. ¿Por qué la poesía? O sea, ¿qué significa para ti la poesía o qué te movió o digamos, que llega a ti cuando lees poesía? ¿Por qué es tan importante o tan valioso? Mira que yo creo que eso es como un lenguaje para mí natural, o sea, yo me siento poesía y no quiero parecer pretenciosa por decirlo, pero ese es como el lenguaje para mí, el mejor lenguaje, ¿sí? Entonces yo estoy hablando contigo y de repente te tiré una poesía así normal, ¿sí? O sea, y es como muy natural, ¿sí? Y al principio pensaba que eso era una actividad como paralela y como que, ay, sí, yo escribo y ya, pero después descubrí que eso era un propósito, sí, que no era casualidad que fuera profesora, que dentro de ser profesora enseñara a escribir y comunicara, porque además yo les comparto en mis clases a mis estudiantes mi poesía y poesía de otros, ¿sí? Y creo que la pasión con que leo, que fue la que me transmitió el profe que te cuento, se la transmito a mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, a los estudiantes me dicen, profe, es que usted lee y lee con tanta emoción que uno le pone atención, o sea, es inevitable como no escucharla. Y porque además, pues tristemente la gente, como no tiene el hábito muchas veces de leer, pues no hace las pausas en las comas, no lee y no lee, entonces cambia las palabras. Entonces, pues creo que todos esos elementos que he ido recogiendo me han hecho
tener la certeza de que soy poeta y que la poesía es una cuestión preferente versus las otras cosas. Sí, o sea, digamos que para mí la poesía es el lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo hago comida y para mí la comida es poesía. Yo voy a la naturaleza y para mí eso es poesía. Me tomo un café y para mí eso es poesía. Y además que la poesía pues guarda mucha relación también con la música, con la comida, digamos que yo diría que la poesía está en todas partes, pues yo la veo en todas partes. Exacto. ¿Cómo enseñas tu poesía a alguien? ¿Cómo haces que otro se enamore de la poesía? Tú decías que, digamos, con la lectura, una buena lectura definitivamente es muy valioso y eso lo atrapa a uno o lo fatiga y uno inmediatamente lo repele. Eso es un punto, obviamente, pero ¿cómo más puedes enganchar tú a las personas a que lean poesía, a que escuchen poesía de otros o se animen también a escribirla? ¿Cómo los motivarías? Pues mira, lo que pasa es que a veces la gente piensa que la poesía necesita un lenguaje muy elaborado o palabras extrañas de las cuales no conoces el significado y resulta que la poesía pues puede ser muy sencilla y utilizar un lenguaje del diario vivir. Entonces creo que yo les vendo eso y con hechos y datos pues les hago saber que es así. Entonces a veces cojo a un Julio Flores, por ejemplo, que es un poeta colombiano referente y les digo, mira, un poema nada raro, como un Resurrecciones, por ejemplo, donde no utiliza unas palabras extrañas, pero dice muchas cosas. O encontrás a una Pizarnik, por ejemplo, que es argentina, y encontrás a una Pizarnik que es muy existencial, que siente mucho, que le duele la vida. Y entonces, pues, cuando vos tocas como esas fibras y el tono de voz y te moves tu lenguaje corporal, pues creo que eso enseña mucho, ¿sí? Yo soy una convencida de que la coherencia o el ejemplo te enseña mucho. Entonces creo que vos no es el cuento como, hoy muchachos, lean, ¿sí? Sino Sí. que muchas veces la gente te dice, profe, ¿usted por qué habla tan chévere? ¿Por qué tiene tantos elementos? Y yo, pues porque a mí me gusta la cultura. Yo evidentemente leo y me informo y hago cosas que la otra gente no hace, ¿sí? Mientras ustedes están viendo Pasión de Gavilanes, pues yo estoy, ¿sí? yo estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Estoy leyendo, estoy viajando, me estoy tomando un café, estoy escuchando música, sí, exploro porque realmente yo creo que uno no puede hablar de cultura si vos no vivís la cultura, si vos no sentís la cultura. Sí, digamos que respetuosamente lo digo, yo a veces escucho el reggaetón y yo digo, o sea, eso no puede ser llamado cultura para mí, ¿sí me entendés? Yo no percibo eso como cultura. Yo digo, después de escuchar a un Leonardo Fabio o a un Cerati, sí, a escuchar música clásica, pues venir a decirle a uno que esa cuestión tiene armonía y que eso tiene ritmo y que eso es agradable, jamás, ¿me entendés? Y ni hablar de las letras y su profundidad, porque no es que en el vallenato no le dijeran a uno cosas, hay vallenatos que dicen tú eres mi sábana y yo tu almohadita, pero suavecito te tiraban las cosas. Lo dicen con poesía Exacto, también lo dicen, claro. poéticamente vos escuchás un Serrat y eso es pura poesía, un Alejandro Sanz, un Andrés Cepeda, entonces pues como que pienso que todos esos elementos hacen que uno de alguna manera sea eso, ¿me entendés? Entonces yo a veces siento que vivo aquí, pero como que no soy de este tiempo y digo que soy anacrónica y creo que uno Un alma vieja también podría ser. Dime. Un alma vieja también se Un alma consideraría. vieja, total. Entonces uno le transmite eso a los estudiantes, con su tono de voz, con su lenguaje corporal, con lo que les dice, ¿sí me entendés? Entonces yo, por ejemplo, me río con ellos, pero también soy muy cuidadosa con las palabras, ¿sí? Soy muy cuidadosa con el respeto, con hacerlos sentir bien. Entonces yo les digo, si ustedes les dijeron que no podían, yo les digo que sí. O sea, tienen habilidad, porque a veces vos los lees y lógicamente se nota que no tienen un vocabulario muy grande, es algo precario, pues porque no leen mucho, por ejemplo, entonces tienen errores de ortografía, pero vos ves que tienen una imaginación, ¿sí? Que es valiosa, pero Sí. nadie les ha dicho, mira, o sea, tenés un don. Entonces Sí, no se les puede puede. pulir, pero se puede hacer. Exactamente, entonces creo, Sandra, que esas son maneras como uno enseña a escribir, porque es que escribir, claro, sin duda
necesita pulirse, ¿sí? La escritura, como cualquier actividad, tiene unos elementos que guarda como unas normas, que yo les digo, el lenguaje es matemático, o sea, el lenguaje tiene unas normas, el lenguaje no es una vaina que uno se inventa y yo puedo decir lo que yo quiera, como yo quiera, sí, hay unas normas ortográficas, hay unas buenas maneras o unas malas maneras, entonces, ¿cómo quiero decir las cosas? ¿De buena manera o de mala manera? O voy a estar melo, como dice mucha gente. Entonces, cuando yo les digo, profe, es que eso está melo, ¿melo? Pues esa palabra no existe en la RAE, ¿sí me entendés? Entonces, les empiezo a mostrar que hay otros lenguajes diferentes a los que están acostumbrados a escuchar, y es decirles, es que si tú te rodeas de personas que hablan mal, pues, ¿tú qué? Hablas mal. Ahí ¿Sí? te quedas, claro. Que si tú andas con 4 borrachos, ¿tú quién eres? Pues el quinto borracho. Exactamente, sí. Entonces es eso, es decirles, mira, o sea, vos querés hablar bien, querés escribir bien, pues lo primero son los hábitos. Y si no los tenés, puedes adquirirlos y ponete metas cumplibles. Yo les digo, mira, lee 10 minutos diarios. No son gran cosa, pero vas a sumar 10 minutos todos los días, ¿sí? Muchos días. Entonces después ya vas a tener más ganas de leer más cosas y vas a encontrar que te interesan ciertos temas, porque yo les digo, uno tiene que leer lo que a uno le interesa, porque si como a uno en el colegio le hicieron leer libros que pues para uno no eran de interés, pero se los hicieron leer, pues no es chévere, pero si te tocan y vos les lees lo que te digo, escoges como lecturas muy acordes a sus momentos de vida y vos los tocas, pues ellos dicen, ¿y uno dónde encuentra esos libros? Porque ellos me preguntan, profe, ¿y esos autores de dónde salieron? Y pues para uno son muy comunes, pero para ellos no, porque no leen, ¿sí? Porque en sus mundos, yo por ejemplo a veces les digo, ¿se vieron tal película? No, ¿se leyeron tal libro? No, ¿y ustedes qué mantienen haciendo? Entonces, porque es eso, ¿me entendés? La cultura se alimenta de eso y creo, Sandra, que esa es una manera de enseñar, o sea, el ejemplo, ¿sí? Cuando vos sos de alguna manera coherente con eso que decís, y no quiere decir que uno sea perfecto, lógicamente no, No, nunca, pero pero quiere decir es que más uno, pulidito de pronto, sí. eso, pero quiere decir que uno de alguna manera, digamos, acorde a lo que hace, pues también se comporta, ¿sí? Y lo que te digo, sus hábitos, o yo, por ejemplo, les digo todo el tiempo y se los digo sin ningún temor, yo les digo, miren, yo respeto mucho al que se preocupa y se hace una cirugía estética, pues eso es muy personal, pero así como se preocupan por colocarse puchecas y otras cosas, preocúpense por meterle algo a esta y a este, ¿sí? Porque esta y este así envejezca, se va a quedar allí, pero las puchecas les van a caer, ¿sí? No se De las van a todas tener que maneras. volver a poner, pero lo que hay aquí, a no ser que les dé Alzheimer, no se les va a ir. Entonces, yo creo que cuando vos empezás a hablarles y de la misma manera y sencillo, lo que te digo, sin utilizar palabras raras, es decirles, mira, esto no es tan difícil, ¿sí? Tiene un mérito, tiene un esfuerzo, hay detrás de eso mucho trabajo, pero todos lo pueden hacer, es como emprender, ¿sí? O sea, digamos que en esencia todos podemos emprender, pero quienes sí lo logran y continúan, ¿sí? El que es perseverante, tiene otras habilidades que no son el Blandas conocimiento. exacto. Te hago una pregunta. Tú de todos esos autores que has leído, sobre todo de poesía, por ejemplo, que es el primer punto que estamos hablando acá, ¿te sabes algún trozo de algún poema suelto de algún poeta que te gustaría Uy, comentarlo de aquí? varios, pues entre ellos José Asunción Silva. Bueno, si te sabes un poquito, nos encantaría escucharte. Una noche toda llena de perfumes y murmullos en que ardían en la sombra nupcial y cálida. Y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Yo me acuerdo mucho, y eso me hace mucho eco de mi profe en el colegio, aunque él decía perfumes, muy bayuno, bugueño, yo soy bugueña, y siempre me hace mucho eco, no, Sabines, por ejemplo, me gusta un montón, me encanta Dios, no, hay muchos, Sandra, o sea, que tengo ahí como en mi cabeza Qué todo el bonito. tiempo Ahorita nos diciéndome, cuentas otro de eso si te acuerdas. Cuéntanos otro poquito. ¿Por qué te dedicas a la educación? ¿Qué te ha llamado la atención de unir ese conocimiento cultural, ese conocimiento literario y también ser educadora? O sea, ¿cómo lo fusionas o por qué llegas también a esa parte de la educación? mira, Sandra, que yo creo que esos son como propósitos que vos entendés que tenés en la vida. Uh -huh. Yo a veces
pienso como en volver a la industria y la verdad no me imagino nuevamente como en una empresa, o sea, como que esa vida ya no llama mi atención, ¿sí? Pues realmente nunca ha sido mi ambición trabajar en Colgate y trabajar y morir y jubilarme en una empresa. Esa nunca fue mi sueño. Pero además de eso, yo siento que la docencia te hace reconocer que todo el tiempo tenés que aprender, porque a veces el ego nos dice que sabemos mucho y realmente, Sandra, nos damos cuenta que el conocimiento es infinito. Entonces, una de las cosas que me reta mucho como docente o que me obligó a ser docente es eso, que todo el tiempo me gusta estar aprendiendo. Y ser docente te obliga a eso, porque los estudiantes te preguntan cosas, vos te sentís retado, entonces vos decís, ¿y estos cómo aprenden? ¿Estos son más auditivos? ¿Será que son más visuales? ¿Será que son kinestésicos? Y vos quieres enseñarles. Finalmente a mí, por ejemplo, no me interesa rajar a nadie, pero yo me preocupo cuando yo verifico el conocimiento con un taller, por ejemplo, y me doy cuenta que no quedó claro lo que expliqué. Entonces yo digo, pues yo no expliqué bien. Sí, realmente el estudiante me estaba dando cuenta de que yo no comuniqué lo que creo que comuniqué y no partiendo de la premisa de que yo enseño y el otro aprende. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me motiva. Otra cosa es que vos en la docencia, Sandra, yo creo que eso es un vínculo que vos tenés con el estudiante que es muy genuino. Yo me siento amada por mis estudiantes, te lo digo que creo que en los lugares que mejor me siento es en un aula. O sea, yo siento que yo en el aula, sea cual sea la clase que doy, estoy allí, en un momento presente, porque a veces siento que vivimos en otro momento, me explico. Estoy aquí hablando con ustedes y estoy pensando que tengo que hacer la comida, que mañana sí. Entonces realmente no estoy aquí, de cuerpo presente. Sí, mi mente está en otro lugar. Entonces en clase, por ejemplo, yo siento que estoy ahí. Sí, o sea, no me puedo ir a otro lugar porque estás pendiente, estás manteniendo el contacto visual, estás pendiente del aprendizaje de los estudiantes, aprendes de ellos porque ellos te enseñan un montón. O sea, el estudiante no se imagina, así como uno deja huella en ellos, no se imagina cuánta huella dejan en uno. Las palabras que usan, una sonrisa cuando te ven y uno, lo que te digo, se siente en realidad reconocido. O sea, creo que no hay dinero que pague eso, ¿sí? Pues digamos que es claro que en el mundo material el dinero se necesita, en este mundo en el que vivimos, pero siento que la docencia te permite todo eso, ¿sí? Entonces como que guarda todos esos elementos que a mí me interesan, hablar, conversar con la gente, escuchar, aprender, leer, como que me obliga a poner en práctica todas esas competencias que de alguna manera tengo, y las cosas que he estudiado y demás. Pasando, digamos, a otro plano un poquito ya más dentro de tus temas. Cuéntanos un poco de tus libros, o sea, un paseo por lo que has escrito, un pequeño resumen de lo que has escrito. Vale, mi primer libro publicado fue Desnuda, de lo poético a lo erótico. Es un libro de literatura erótica. Allí hay poesía que guarda mucho vivencias, cocina, y el cómo me relaciono con el mundo en términos generales. Mi segundo libro es Polifonía. La palabra polifonía significa varias voces. Lo escribí con otro poeta amigo. Y es chévere porque en el libro vamos conversando. Yo le pregunto, él me contesta y conversamos a través de nuestra poesía. Ajá. Después publiqué La Empanada, que es un libro que cuenta historias sobre la empanada, pero sobre todo es un homenaje a mi abuelita, que es bugueña, que es cocinera, y está la receta de la empanada vallecaucana de mi abuela. Y unos audiopoemas que se llama Melódica, donde divido la poesía en 5 emociones diferentes. Entonces allí hago como un recorrido de esas vivencias que he tenido en diferentes momentos y lo dividí en emociones, pero además está acompañado con una música que fue creada, como el maridaje pues entre la música y la poesía, que lo hizo un amigo músico, y la parte de esos personajes de las emociones, otro amigo diseñador.
Ese es como en cuanto a los libros publicados, pero pues trabajé mucho tiempo en la parte editorial en revistas del sector gastronómico, cultural, y estuve mucho tiempo en el sector inmobiliario. Entonces yo hacía, pues escribía todo el contenido de esas revistas, lo generaba yo. Qué Todo bien. ese, ¿Qué te gusta que la gente de pronto sienta cuando lee algo que tú has escrito? O sea, ¿qué buscas? Por ejemplo, yo cuando de lo que yo escribo, yo busco que la gente tenga algún cambio de conciencia, alguna información que le haga, digamos, ese clic positivo para la vida, o que la historia lo toque de una manera más positiva y aprenda de hechos de la historia, cosas de la vida real, o los pueda aplicar en la vida real, o no repita errores del pasado, por ejemplo. pues mira, Sandra, que si yo Y te de soy tus honesta, escritos, ¿qué quisieras que otros sintieran? yo creo, Sandra, que yo no escribo para los demás, sino para mí misma, si soy honesta. Es decir, puede que cuando yo le lea a alguien lo que escribí, eso haga eco en ese alguien, pero yo siento que yo al final no escribo para los demás, sino para mí misma. Sí, es como la manera en la que soy. Sí, como que escribo y suelto. No hay una pretensión allí hacia el otro, y que eso no suene muy egocéntrico, pero creo que ese eco que hago en el otro es más porque me muestro vulnerable sin vergüenza, ¿sí? O sea, como que siento dolor y digo siento dolor y lo digo como lo siento, sin pena a ser juzgada, siento pasión y digo siento pasión y tampoco me da vergüenza porque las mujeres no podemos sentir, ¿sí me entendés? Entonces creo que es más que a través de la poesía yo soy, y esa de ser genuina hace eco en la gente, ¿me entendés? Ay, yo quisiera decir eso, pero no sabía cómo decirlo, o me daba pena decirlo. Como que a través de tu voz, digamos que siento que alzo mi voz. Entonces es más como una vaina que pasa sin querer. O sea, digamos que a diferencia tuya, yo no tengo la conciencia. Pues hay unos escritos, por ejemplo, el de la empanada, pues yo te diría, pues sí, transmitir el conocimiento de mi abuela y de la cocina, pero respecto a la poesía, yo te diría que realmente es expresar lo que siento. Sí, o sea, sacar esa vaina que está ahí. Eh, pues yo vengo haciendo hace mucho rato como trabajo de constelaciones familiares, del tema con la familia, con las cosas que uno trae, con el árbol genealógico, y creo que cada que yo escribo, finalmente yo estoy sanando, ¿sí? O sea, estoy diciendo, me pasa esto, siento esto, me pasó esto, sentí lo otro, y creo que ese mostrar esa fragilidad, pues hace que la gente diga, pues a mí también me pasa, y yo siento ansiedad, y yo siento depresión, y siento tristeza, y siento ira, y me da envidia, y tantas cosas que son tan humanas, bonitas y feas, pero que yo te las muestro con poesía, solo que pues yo las adorno, ¿sí? Entonces yo no te digo, soy una envidiosa, sino como que quisiera tener lo que tiene el otro, ¿sí me entiendes? Entonces, mira. Ajá. Muy bonito, sonó muy bonita la envidia ahí. Exacto, Entonces sí. suena diferente, ¿me entiendes? Entonces la gente como que, uy, y es eso, ¿me entiendes? Creo que en mi caso no hubo esa intención inicial. Ahorita estoy tratando como de aterrizar ciertas cosas respecto a la cocina, respecto a lo que la escritura ha hecho en mí, porque también te tengo que decir que la escritura me ha transformado un montón. Yo a través de la escritura he podido soltar muchas cosas. Seguramente hay 500 más que no, pero a través de la escritura de alguna manera yo he podido, por ejemplo, decirle a mi mamá, en algún momento quise que estuvieras y no estabas, ¿sí? Pero entonces también en otro momento le dije, tenerte es lo mejor que puedo tener, ¿sí? Entonces mira que el pensamiento va transformándose, y ese propósito, consciente o no consciente, se va cumpliendo, porque además creo, Sandra, y creo que en eso conectas conmigo, aparecen los lugares o la gente aparece porque hay un propósito con eso. Entonces, como que ese propósito, a veces siento que la escritura no llega de aquí, sino que llega de acá, o sea, como que viene así, ¿sí? Eso que la gente llama inspiración, que de pronto para uno es muy natural porque sale sin mucho esfuerzo,
pues realmente pienso que no es, como que no es ni de uno, ¿sí? No sé de dónde viene, pero viene, y es algo que de alguna manera como que se riega, así como una semillita. Entonces creo que a mí me pasa eso. Para mí, ese propósito no consciente se ha dado de forma inconsciente, pero ha sido bonito porque siento que sí transmite, ¿sí? Claro. O sea, en resumen de todo lo que tú has dicho, sí estás generando un impacto a quien lee tu poesía, porque aunque la escribes para ti, porque la poesía es muy íntima, la poesía está transmitiendo sentimientos y formas de ser del ser humano. ¿Cómo las presentan? Como tú dices, adornas la palabra envidia con quisiera tener lo que tú tienes, pero estás expresando una serie de sentimientos y de vivencias que muchas veces la gente no se atreve a expresar. Entonces, digamos que me parece a mí que es una gran conexión de la realidad del ser humano con su propio autoconocimiento, porque solo a veces cuando se lee esos términos se puede uno identificar con ellos o con esos párrafos que se leyeron en ese poema. Entonces sí estás transmitiendo algo muy valioso, que son los sentimientos y la esencia del ser humano. Su esencia buena, mala, regular, su esencia, como tú dices, o sea, libre y abierta, pero se refleja al ser humano. Entrando un poquitico como más a fondo, sé que tú tienes ahí tu libro, que también une dos aspectos fuertes tuyos, que es la escritura con el conocimiento culinario, y aparte tiene un toque costumbrista, como cuando hablábamos precisamente con el otro compañero, Freddy León, de su tema, de su libro, que también era muy costumbrista, ¿sí? Que era La sazón de mamá Emma, cómo ella vivía esa sazón y lo transmitía a su familia desde su día a día. Entonces creo que tu libro nos permitiría conocer un poquito más. Antes de contar más a fondo del libro, vamos a leer unos apartes para que la gente lo conozca. Claro que sí. Pues mira, primero me gustaría compartirles algo de Desnuda, que es mi primer libro, que también tiene que ver con alimentos, Perfecto. pues como para que de alguna manera entiendan lo que les digo de que sencillamente digo lo que siento, lo que pienso. Eh, Espérate ya. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que se llama El café. A mí me gusta mucho el café. Pero este poema, cuando yo lo escribí pensando, eh, pues en que si yo fuera un café, sería un café como el que les voy a describir. Ajá. Porque me parece que el café guarda muchas cosas respecto a lo sensorial, y demás. Entonces aquí voy para que vamos como entrando en materia y seguimos con los alimentos. Mira, el café. El café es como nosotros, tiene cuerpo, esencia, sabor y hasta corazón. Desde lejos podemos reconocerlo por su color, volumen y apariencia. Algunos, como nosotros, son suaves, otros son fuertes. ¿Quieres saber qué mezcla de café soy? Pues te diré que soy un café fuerte, que se queda en la garganta, que sientes todo el día en el paladar. Soy un café que no puedes olvidar. Ah, buenísimo. Me encanta muchísimo tu poema. Muy expresivo, muy diciente. Bueno, ahora le damos un poco de la empanada, que ya llegó nuestro otro invitado y no quiero que nos quedemos sin leer tu obra. Listo. Bueno, de la empanada. Vamos acá. Bueno, este es un poema que dice a mi abuela, que está en la empanada. A mi abuela Lida. Sus manos delicadas, débiles, pero con firmeza me enseñaron el valor de cuidar cada detalle, cada ingrediente, cada paso del proceso de la receta para preparar, armar y moldear empanadas. Bellísimo. ¿Por qué no nos compartes un poquito de la experiencia cuando estuvimos en la Biblioteca La Campiña, que estábamos reunidos con este grupo de señoras, que además mujeres todas, que gústeles o no terminan metidas en la cocina? ¿Cómo fue esa experiencia con el libro? Un poquito de lo que vivimos ahí. Pues mira que fue bonito porque empezamos a tratar el tema
y algunas hablaban como de su relación con la cocina, no de manera positiva, ¿no? O sea, de manera más como que me toca cocinar, y fue chévere porque cuando tuve la oportunidad de hacer mi aporte, pues yo les decía, para mí la cocina no significa eso, sí, para mí la cocina es disfrute, porque a mí me conecta con muchos recuerdos, no solo de mi abuela, sino de mi papá, inclusive mucho más fuerte el lazo, y yo la cocina, pues desde que tengo conciencia, siempre he disfrutado comer. Creo que esa es de las actividades que a mí más me gusta hacer. Entonces, yo les decía, es que la cocina realmente se hace aburrida, o representa una obligación, pues porque no encontramos sentido en simplemente preparar un almuerzo. Y yo les decía, unas lentejas pueden guardar muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues fue chévere escucharlas también porque ellas empezaron también a desnudarse un poco de por qué tenían esa relación con la cocina, en algunos casos negativa, pero también Sí, algunas empezaron a recordar que la cocina también tenía para ellas un valor importante y tenía recuerdos bonitos. Entonces, esa experiencia fue chévere porque realmente ellas se abrieron también a contar sus historias desde la sí, cocina, y también fue chévere porque si tú recuerdas, ellas escribieron y algunas escribieron cosas que tenían que ver con cocina y con los alimentos. Entonces creo que fue como todo muy, muy adecuado pues para hablar de la empanada, y nos encontramos allí, creo que no por casualidad. Además que también es otra cosa de las cosas que hago a través de la docencia, y es decirle a las mujeres, no nos sintamos mal por ser mujeres. O sea, ser mujer no es malo. Todo depende cómo te veas tú en el mundo, ¿sí? Digamos, independientemente de tu historia, que haya podido ser chévere o no chévere, que creciste en una familia machista, pues de todas maneras, ser mujer tiene cosas lindas. Sí, creo que el hecho de poder dar vida es una cosa muy bonita, que no todo el mundo puede. De hecho, muchas mujeres toda la vida anhelan ser mamás y no pueden serlo. ¿Sí? O sea, es tan grande o algunos hombres pelean el hecho de no poder dar a luz como nosotros lo podemos, porque el término es ese, nosotras damos a luz. O sea, es tú una vida. das, exacto, y dar a luz es eso, es dar vida. Entonces, ser mujer y la cocina es un espacio realmente para expresarnos, porque cuando tú haces un plato, hay allí muchas cosas, sí, hay amor, hay dedicación, hay tiempo, hay esmero, hay emociones, hay muchas cosas. Sí, un plato no es solo un alimento. Yo creo que un plato al final lo que hace es reconfortarte. O sea, yo muchas veces cuando no como, a mí me da mal genio, pero sobre todo yo creo que el cuerpo es una reacción como natural de, mira, me hace falta algo. Sí, o sea, dame comida. Exacto. Dame comida. Bueno, no, muchas gracias, Natalie, por todos estos aportes tan espectaculares. Ha llegado también a acompañarnos hoy como autor invitado y compañero tuyo de este proceso. Otro de los cofundadores de Mentes en Movimiento, Sebastián Ruiz, un gran colega, amigo y escritor, que hoy también viene a compartirnos un poquito de lo que es su propia sazón como escritor, hacia otro tema, ya no tanto alimentos y poesía, sino un poco más de fantasía épica y de enseñanzas de vida juntas, que entre otras es un logro grandísimo que él ha hecho, porque la gente se confunde cuando ve la carátula de su libro y cree que es un libro infantil, y resulta que es un libro muy profundo, enfocado en la fantasía épica, con unos mensajes de autoanálisis y de introspección bellísimos que se van dando a lo largo de su texto. Pero para no demorarlos más, quiero presentarles a Sebastián Ruiz, darle la bienvenida y pedirle que nos cuente un poquito quién es él. Hola. Bueno, primero contarles que precisamente estaba aquí poniendo a hacer unas empanadas
No fritas, las pongo ahí en una parrilla para que me calienten un poquito. Son de esas precongeladas, entonces, pero como soy vegetariano, entonces pues son empanadas de queso. Hay unas empanadas muy ricas que uno puede hacer con carne para los que somos vegetarianos. Por ahí aprendí también a hacerlas, quedan muy buenas. Gracias a las personas que nos acompañan en la noche de hoy. De verdad que es muy bonito tener personas acá. Igual estos encuentros también los dejamos en nuestro canal de YouTube de Colectivamente en Movimiento. Bueno, Sebastián es una persona emprendedora que le gusta mucho crear cosas. Sobre todo esa es una de las cosas que más disfruto en la vida y que ha llegado no digo casualidad, más bien digo por vocación de cierta manera al tema de la escritura, eh, y que es algo que ahora estoy viéndole como la posibilidad de dedicarle un poco más del tiempo de mi vida, porque siento de que a través de la escritura pues nos podemos conocer de una manera más profunda y podemos dejar una huella. Y eso es parte de lo que también hacemos acá en el colectivo Mentes en Movimiento, para sembrar sobre todo desde la escritura con propósito, que es llevar esos mensajes que tenemos por allá guardados y transmitirlos para que todo el mundo, o sea, realmente todo el mundo, pero en especial esas nuevas generaciones se puedan conectar y recordar también ellos su esencia. Y ya, ¿qué más quieres? Bueno, no sé si Y me ya, vas a entrevistar o... sí, quiero que nos compartas un poquito eh, qué te motivó a escribir y desde cuándo te dedicas a hacer esto, esta parte de poner tus pensamientos por escrito. Bueno, escribir desde más o menos como desde los 8 años. eh, ha sido una forma creo yo, de conectar con esa parte creativa que yo tengo. A través de la escritura, cuando estaba en el colegio, me gustaba mucho escribir y en esa edad, tenía así 8 años, estaba, no sé, tercero, segundo, eh, y escribía mucho historias de fantasía. Entonces, eso digamos que es una parte innata mía porque siempre he tenido la creatividad allí muy en el ADN mío, en lo que soy. eh, y cuando escribo es como que me conecto. O sea, la escritura para mí es algo que tiene dos caras. Algo muy difícil de hacer, y algo muy fácil de hacer también. Entonces hay una dicotomía, se llama eso, cuando uno tiene como esos dos lados, que todos lo tenemos en todo. Pero en el lado, ¿por qué es muy difícil de hacer? Porque me cuesta verle un sentido, ¿sí? Y me cuesta darle un sentido porque digo, cuando lo hago, digo, o cuando rara vez lo hago, digo, ¿y para qué estoy haciendo esto? Realmente qué pérdida de tiempo, qué falta de oficio, qué desocupe, ¿sí? Ese es el lado difícil, que yo me siente a hacerlo. Y el lado fácil es porque cuando lo hago es muy fácil, realmente. Sale de forma natural todo lo que hago y es parte de también ser como un canalizador, o sea, de traer como mensajes, más que elaborar algo mucho, me gusta como traer mensajes, ¿sí? Y siempre me permito como, después de que lo hago, la rara vez es que lo hago, me permito traer, que los mensajes fluyan, así de sencillo. Bueno, eso es, yo creo que doy fe de esa parte de la escritura de Sebastián. Es muy fluida, es muy fácil de leer. Estoy volteando las empanadas. Tiene, tiene lo que decía Natalie, esas palabras sencillas, pero también esas palabras profundas dentro del proceso, ahí haciendo honor, empanada haciéndole honor a Natalie Muñoz, muy Por bien. supuesto. Y bueno, no, esa lectura nos gustaría muchísimo. No sé si, Seba, si tienes allí tu libro para que lo mostremos y lo Siempre compartamos. está, siempre anda conmigo porque incluso, yo no sé si a ustedes les pasa algo cuando uno vuelve como a leer el libro. En estos días lo estaba volviendo a leer y es como si lo leyera, o sea, es como si estuviera leyendo algo diferente. Eh, y digamos que tan es así que cada vez me siento más, cada vez siento más
que no lo hubiera escrito yo. Es esa sensación. O sea, cuando lo leo digo, pucha, ¿quién es? ¿De dónde salió esto? Porque de verdad, cada vez como que me alejo más de que fui yo, Sebastián, el que trajo este mensaje, y pues eso me gusta porque finalmente ese es el objetivo, que el mensaje sea el que prevalezca. Muéstranos entonces, por favor, primero la carátula de tu libro para conocerla bien, Lágrimas de una princesa encantada, y nos gustaría escuchar algo de ese libro, que nos leas algo, ya que somos un club de lectura, algo de este libro. Bueno, me tomas por sorpresa. Espérame, a ver, me conecto con algo por ahí. Bueno, el libro tiene algo muy particular, y es que no tiene, o sea, los capítulos no son secuenciales, sino que se va narrando una historia que va hilando como situaciones del pasado y situaciones del presente. Aquí en este está el libro uno y el 2. En el tercero, que es el que quiero publicar próximamente, es todavía más complejo porque tiene situaciones de otro tiempo con otros personajes. Entonces, pero voy a leerles algo de casi el final del segundo libro, que está aquí también, que es el capítulo 8, que se llama El Rey ha vuelto, ¿sí? Entonces, un poquito del contexto. En ese momento está, bueno, no voy a dar tanto contexto porque me demoraría mucho, pero básicamente hay un personaje que se llama Atanasio, que es el rey de un reino que trabaja con la energía de la luz, que se llama Espléndido, y ese reino pues se ha visto envuelto en las sombras, en la oscuridad, a través de un ataque que vive de un reino que es hermano, que se llama Cándido. Entonces, él ha salido hace varios años del reino en una búsqueda de apoyo para su reino, pero que en realidad está haciendo una búsqueda interna, está reconectándose con él mismo, y en ese momento está como volviendo, por eso se llama El Rey ha vuelto, está volviendo a sí, o sea, está volviendo a sí mismo, y a través de volver a sí mismo está volviendo a su propósito, que es ser, digamos, ese guía para Espléndido. Entonces, cuando está allí, se reencuentra con la gente de su pueblo. Ellos están cerca al reino de Espléndido, y está subiendo una colina. ¿Sí? Entonces, cuando sube la colina, empieza a ver a la gente, es mucha gente la que está allí reunida, y en esa subida, mientras está escalando, él entiende y recuerda realmente fuertemente el propósito que él tiene. Entonces, ese es como el contexto. Entonces dice así: este inmenso mar de gente, Horacio, es mi pueblo. Gran parte de los habitantes de Espléndido están aquí, como usted me lo comentó. Sentía como si el piso se moviera y siguieran en la embarcación que los deslizó por el río durante la noche. Era como estar despertando de un largo sueño. Sí, Su Majestad, es su gente que está hoy aquí para recibir de nuevo a su rey. Hemos estado preparando este momento desde que usted llegara a mis estancias, y hoy es una realidad. Su padre me dejó algo en la última conversación que mantuviéramos. Lo he guardado con sumo cuidado, esperando el momento indicado para entregárselo en sus manos. Horacio sacó de su bolsillo izquierdo un estuche de madera en el que reposaba con sumo cuidado en su interior un pequeño pergamino. Atanasio lo desdobló, procediendo a leer con fuerza las palabras que estaban consignadas. El rey se alzará cuando realce su confianza, porque abrirá las puertas escondida que había cerrado en su corazón. Y será entonces cuando sus gentes lo escuchen, y no solo escucharán palabras, vibrarán con él, sentirán el fuego escondido que ahora ha despertado, porque quien despierta una vez se da cuenta de una nueva vida, pero quien despierta dos veces estará entonces conectado con una sola vibración, la vibración del esplendor.
Al terminar de leer, Atanasio miró fijamente al comerciante y asintió. Luego miró el rostro resplandeciente de la princesa y volvió a asentir. Se encaminó a su destino, para el que tanto había trabajado desde su interior. Sintió el rugir de las gentes cuando les dio un saludo. Era como si desde cada una de sus células emanara una energía de vida y que cada uno de los presentes pudiera percibirla. Había llegado el momento de recuperar a Espléndido, porque ahora sabía que él estaba en todos y que todos estaban en él. Bellísimo. Si ven ahí como esa dualidad de, sí, es una historia de ficción, es una fantasía que se está contando, pero al mismo tiempo es un viaje interior, es un viaje a la profundidad. Para mí ha sido un placer poderlos tener hoy aquí. Esperamos que muchas personas a través de nuestro canal de YouTube Colectivo Mentes en Movimiento se sigan conectando y empecemos a crear toda esta cultura de clubes de lectura donde tengamos la oportunidad de conocer autores tan especiales como Natalie Muñoz o como Sebastián Ruiz, cada uno desde unos enfoques tan distintos, Natalie con sus poemas y su gastronomía, y Sebastián con sus temas profundos y su fantasía, y lograr una combinación de conocimiento tan valioso que puede tocar muchas vidas y quién sabe, ser preciso eso que llega en el momento que uno lo estaba necesitando para una reflexión, para reconocer un sentimiento, como decíamos ahorita, que se está perdiendo en el camino. Entonces, es muy grato realmente haber compartido este espacio con ustedes. El colectivo Mentes en Movimiento, en cabeza no solo de los 3 cofundadores, sino de todo este equipo tan bellísimo de la comunidad que hemos ido conformando. Los invitamos a que se sigan uniendo con nosotros a los clubes de lectura, que sigan conectándose al canal de Colectivo Mentes en Movimiento para que no solo nos conozcan a los que estamos hoy acá, sino conozcan a toda esta comunidad, a todos estos libros, estos conocimientos, los cursos que también dictamos como Sanando a través de la escritura, precisamente lo que decía Natalia ahora, que contaba que la escritura era sanadora, tantos proyectos tan bellos que tocan a la comunidad, como Relatos en Movimiento, y por supuesto estas actividades de clubes de lectura que permiten ahondar un poco más en el conocimiento de los autores y sus obras. Les agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros el día de hoy. Muy, muy agradecido a Natalie y a Sebastián por haber aceptado esta invitación y por haber compartido con nosotros este momento tan especial. Me gustaría unas palabras de despedida, Natalie, y luego Sebastián, por favor. Gracias por el espacio, por la invitación y pues invitarlos también a que se enamoren de la lectura como lo hicimos nosotros en algún momento, a que lean lo que sea de su interés, que leer es otra forma de vivir, ¿no? Vivir otras historias. Muy bien, sí. Sebastián. Bueno, gracias por la compañía. Yo me despido con una empanada. En honor a Natalie. En honor a ti, Nata, porque eres una mujer que nos está aportando mucho, tiene mucho liderazgo y muchas cosas bonitas que darnos. Y invitar siempre a la gente que nos ayuden a multiplicar. O sea, tenemos el Instagram, tenemos el YouTube, ayúdenos a compartir, a llegar a más personas. Estamos haciendo un trabajo muy, muy especial por nuestra ciudad, por Cali y por Colombia. Y en la medida que podamos multiplicar, pues esto va a llegar, digamos, a esos lugares y a esas poblaciones que también merecen estar acá. Gracias. Gracias a todos y una feliz noche. Que descansen. Gracias, chao. Gracias.